yo siempre investigué política y educación, ¿sí? Bien. Es como mi tema de investigación. Empecé el doctorado investigando cómo había sido la formación del joven en las escuelas normales en la coyuntura del terrorismo de Estado. Y descubrí que no había archivos, que no había un registro más que el trabajo que había hecho la PDH y Belén Ávila reconstruyendo el plan sistemático de represión. Bien. Lo que me llevó a trabajar en mi tesis doctoral que presenté el año pasado, cómo fue el campo burocrático en esa coyuntura, qué rol jugó el obispo Laice y cuál fue sobre todo en relación a la Subsecretaría de Educación y Cultura, cuáles fueron las políticas educativas. Y bueno, en esta cuestión que es esta presentación, voy a trabajar quiénes fueron los ministros, cómo se diseñó el campo burocrático y cómo fue la relación entre el Estado y represivo, los civiles y el obispado de San Luis. La educación fue clave en ese periodo. Sí. Porque armó una matriz, además. Totalmente. En las políticas educativas procesistas es como que bajo unos determinados postulados configuraron una determinada ciudadanía juvenil que nos atraviesa hasta el día de hoy. Claro, ¿no? claro. Basada en esto que es el orden, la represión, la no participación política. El miedo. El miedo. Sí, sí. Y la conferencia gira en torno a estos temas, que es educación, Estado, y el rol del obispado de San Luis, que hasta que Laice se retiró al Vaticano, estuvo complejo, estuvo bastante como difícil. Laice era como, el obispo Laice era como el que daba el último retoque en todos los colegios, tanto del área católica en los privados como en el área pública. Laice tenía, en el año 1977, logró que quien estaba en el Poder Ejecutivo de facto, que era el brigadier Masilese, designara un mediador, un articulador entre el obispado y el Poder Ejecutivo de facto. Y ese articulador lo que hacía era legitimar también el régimen dictatorial, diseñando los actos públicos, diseñando, no sé, los discursos, y fue crucial no solo en las escuelas laicas, católicas, sino en las escuelas laicas. De alto corte militarista las escuelas, yo recuerdo los desfiles que todavía existen de altísimo corte militar y policial, pero en donde la autoridad era los militares, los aeronáuticos, que los teníamos en la Quinta Brigada Aérea, algún que otro invitado marino, porque no tenemos mar en San Luis, policías y la iglesia, ¿no? Sí, la iglesia que ocupaba un rol fundamental, porque le asesoraba a los brigadieres qué ministros contratar. Por ejemplo, la mayoría de esos funcionarios en materia educativa venían del círculo católico, venían de una cercanía con Laice. También hay que reconocer que eran docentes, como fue Carlos Sadó San Martín, que era maestro, había sido subsecretario de Educación y Cultura en el terrorismo de Estado y en la dictadura anterior, o la licenciada Pantano, que fue la última de las subsecretarias de Educación, se había desempeñado como directora del Departamento de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Digo, esto hay que pensar que él seleccionaba gente cercana a su ideología católica, pero también que tenía un perfil profesional que en un contexto educativo de mucho miedo, la gente acataba. Y por otro lado, Ana, había un cambio, un sello que se aplicó en la currícula de todas las escuelas, ¿no? Sí, totalmente. Si bien los militares quisieron imponer la educación católica, no lo lograron, pero sí diseñaron determinados espacios curriculares donde había una matriz, por ejemplo, lo que hoy denominamos política y ciudadanía, en esa época era
formación ciudadana y tenía como un determinado perfil. Claro, ¿sí? claro. Y había una censura de bibliografía, Sí. había espacios curriculares que ya no se daban. Claro. Y por ejemplo, algo que fue una política educativa crucial en el gobierno de Adre, que fueron las micro experiencias educativas, que llevaba adelante un profesor de la Universidad Nacional de San Luis, que se tuvo que exiliar, que era la Furcade, se suspendieron, fue lo primero que se suspendió cuando llegó el golpe de Estado, porque era la relación entre contenidos que le permitiera a la gente transformar su realidad social. Ana, ¿dónde va a ser la conferencia? En la Facultad de Turismo, en la Villa de Merlo, en el aula 6, a las 18:30. Hay un formulario para inscribirse. Sí, los que quieren acceder a la modalidad virtual tienen que inscribirse en el formulario y los que vienen presencial no hace falta. Bien.